debe castigar a los niños en pro de una buena educación? Para responder esta pregunta tenemos con nosotros a la doctora Ana Blanco. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Hola Alexis, yo estoy muy bien, ¿tú cómo estás? Contento porque tenemos ya nuestro cuarto episodio. El tema del día de hoy es: ¿ustedes han sido castigados de niños? Quédese con nosotros que empezamos de esta manera. Bienvenidos a Mi App Azul, el podcast. Ana, gracias por estar aquí con nosotros. Así que la pregunta es esta, Ana. ¿Qué es el castigo y por qué se usa? Actualmente, cuando hablamos de castigo, nos referimos o lo primero que se nos viene a nuestra cabeza son los golpes, los malos tratos. Desde la crianza respetuosa o desde la crianza positiva, el castigo o el término castigo no es empleado, sino que hacemos referencia a otro tipo de términos para igual hacer modificaciones en la conducta. ¿Qué diferencia hay entre un castigo físico, un castigo psicológico? Bueno, el castigo físico es cuando se usa de forma intencional, esto debemos tenerlo muy presente, que es de manera intencional, un golpe, un empujón, una sacudida, un pellizco. Cuando hablamos de castigo psicológico, hacemos referencia a que igual, de forma consciente, de forma voluntaria, yo uso términos hirientes. Entonces los términos hirientes van desde, ay, es que usted sí es tonto, ¿cómo va a hacer eso? A usted no sirve para nada, vea cómo el vecino sí hace estas cosas. Entonces, Hay un punto aquí muy cierto. Se entendía de que a través del castigo uno infundía respeto, cuando realmente lo que infundía era miedo. Se ocasionó una herida tan grande que en el tiempo y espacio es complicado de resolver. constantemente durante la infancia, cualquier intento de actividad que hiciéramos por cuenta propia era castigado, era señalado como algo negativo, como algo incorrecto. Eso limita mucho nuestra autonomía. Y aparte de eso también dañaban el vínculo con los padres. Pero aquí ya quiero ir un poco más allá. Hay dos cosas muy importantes. Una cosa es estar maduro físicamente para poder engendrar, pero otra cosa muy diferente es estar maduro emocionalmente para poder engendrar. Y hemos visto una herida muy fuerte en la sociedad por personas que no están capacitadas para ser padres. Tienes toda la razón, que para poder tomar la decisión de tener un hijo, se necesita un nivel de madurez físico, psicológico, emocional. Un pequeño en la casa implica una serie de recursos físicos, económicos y psicológicos. Si yo no soy consciente de esto, en el momento en que me encuentre con esa realidad, va a ser un choque impresionante. Cuando una persona no tiene los recursos necesarios, no tiene los recursos suficientes para afrontar las diversas situaciones de estrés que implica tener un niño en casa, va a recurrir a la violencia. Entonces, como yo no tengo los recursos para disminuir mi estrés propio, mucho menos voy a tener los recursos para disminuir el estrés de mi bebé. Pero ¿qué hay con esta tradición, esta cultura que nos dice: a mí me han castigado y no me hizo daño, a mí no me traumó? ¿Estás seguro que no te traumó? Se toma como referencia la tradición de, pero es que mi mamá también la criaron así, entonces a mí me criaron así y yo voy a criar así porque me parece que es lo correcto. Entonces cuando tenemos como esta idea de que como fue lo que funciona en su momento, va a funcionar ahora, ignoramos mucho del contexto que estamos pues viviendo actualmente. Y esto nos indica que no puedo yo criar a esta nueva persona como me criaron a mí, porque estamos viviendo en un contexto completamente diferente. Retomando nuevamente, ¿estás seguro que no te traumó? El hecho de que yo no pueda estar en contacto con mis emociones o que evite siempre el malestar, de que si por ejemplo me estoy sintiendo triste, no, de una vez tengo que ocuparme para no pensar en eso, o el hecho de que si me enojo, exploto y grito y regaño y golpeo cosas. Esos son señales de alarma. Sí, precisamente puede que no estés traumado, pero que tengas esta imposibilidad de gestionar de forma eficaz tus emociones deja mucho de qué hablar. Por favor, ve a terapia. Hay que revisar muchas cosas dentro de esa cabecita, es urgente. No estemos diciendo que el castigo sea malo. Cada mala decisión tiene una consecuencia y es la forma de explicarle a los niños: sabes que esto va a pasar si haces esto. Y formar en ellos una conciencia responsablemente social o socialmente responsable para poder coexistir en este sistema. Hasta ahí lo dije bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que básicamente el castigo tendría que lograr en los niños para entender quizás una forma alternativa de castigo? Pero ¿qué es lo que se busca con el castigo? Con el castigo lo que buscamos es modificar la conducta. Sin embargo,
la forma en cómo queremos hacer la modificación de esa conducta va a cambiar. Entonces, antes hablábamos de los golpes, de los malos tratos, de los insultos. Ahora tratamos de hacerlo de una forma mucho más respetuosa. Desde la crianza respetuosa se habla mucho de las consecuencias lógicas, es decir, toda acción tiene una consecuencia y es necesario que esta persona en formación sea consciente de, listo, yo hice esto, por consiguiente este va a ser el resultado. Sin embargo, pasa que en ocasiones se hacen castigos pero no lógicos. Por ejemplo, que si el niño rayó las paredes, entonces le quitamos los juguetes. El niño, ¿cómo va a asociar que la pared está relacionada con mis juguetes? Pero en ocasiones, o por ejemplo, las crianzas anteriores castigaban con las cosas que nos gustaban. Entonces, por ejemplo, si yo no hice caso, me quitaban el celular. Cuando hablamos de consecuencias lógicas, estamos diciendo, bueno, si yo no hice caso, por ejemplo, no hice caso con la hora de llegada, la consecuencia lógica es que no voy a tener una próxima salida porque no respeté ese acuerdo inicial. Si, por ejemplo, se sabe que en la casa las paredes no se pueden rayar y el niño pinta la pared, la consecuencia lógica sería, bueno, como pintaste la pared, tienes que limpiar la pared, en lugar de te quito los juguetes por una semana. Porque si quitamos los juguetes por una semana, el niño no va a entender esta conexión, va a decir como, ¿qué tiene que ver mis juguetes con la pared que acabo de pintar? Si tú causaste esto, tú resuelves esto. Sí, pero algo importante también de la crianza respetuosa es que podamos hacer el acompañamiento permanente. No es como, problema suyo, usted verá cómo lo resuelve, no es tan así, es como, necesitamos limpiar esa pared. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque si dejamos de lado a los niños como usted verá cómo lo resuelve, también estaríamos entrando como en una especie de maltrato, en este caso el maltrato psicológico, porque el evitar como la ley del hielo, por decirlo así, es un tipo de maltrato, es un tipo de violencia psicológica porque lo que busca es manipular. Entonces, como tú hiciste algo que sabes que no se debe hacer, yo te retiro mis afectos. Sí, es tu responsabilidad limpiar el reguero, el desastre, lo que hayas hecho, pero aquí voy a estar yo para acompañarte por si llegas a tener una necesidad. Muchos de los castigos que nos han infringido han sido por frustración. Un padre frustrado es mucho más violento todavía. Entendiendo lo que queremos lograr ahora, y ya después de que usted ya entendió que las cosas no las hizo tan bien como usted creyó, los tiempos no son los mismos. No intente aplicar la de la ortiga, la de la correa de cuero, o sea, los tiempos han cambiado totalmente. Y las dinámicas sociales también son otras. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Es la pregunta. Tú mencionaste algo que es muy importante y es un padre frustrado es mucho más violento. Y si, por ejemplo, mi hijo está gritando y corriendo de un lado para el otro y grite, si yo le digo que ya no más, cállate, le voy a dar un mensaje contradictorio. Le estoy pidiendo que se calle, que se silencie por un momento, pero yo estoy recurriendo a los gritos. Entonces, de que si, por ejemplo, lo que queremos que no se vuelva a repetir es que nos raye la pared, entonces mi hijo o mi hija debe aprender que la pared se limpia y le toca a él o a ella limpiar la pared. Otra alternativa que también tenemos son las consecuencias naturales. Por ejemplo, si mi hijo no quiere levantar los juguetes, yo puedo entrar a decirle, si no levantas tus juguetes, se van a perder y por consecuencia no vas a tener juguetes. Otro también podría ser cuando no se quieren bañar. Si no te bañas, te vas a sentir incómodo, puede que te sientas pegajoso, puede que tengas un mal olor. Entonces, mostrarle qué es lo que pasaría si sigue por ese camino que está tomando ayuda a que pueda comprender mucho más. De que yo le explique a mi hijo, a mi hija, el por qué eso que está haciendo no está bien, por qué lo debe cambiar, por qué se debe modificar, para que el aprendizaje pueda ser mucho más constante en el tiempo, que se pueda sostener por más tiempo. Es más probable que en un futuro no lo vuelva a realizar. Correcto. ¿Anotó? Perfecto. Y si no, puede retroceder un poquito en este video y volver a anotarlo si es que se le fue alguna idea. Porque esos son puntos claves, o sea, son pautas 1, 2 y 3 que usted necesita. Ahora, si usted necesita poder personalizar algo en la crianza con su hijo o algún detalle adicional o ver un caso en específico, pues vaya rápidamente al aplicativo, descárguelo y busque a la doctora Ana, la va a encontrar ahí, y sus horarios disponibles para atención. ¿Qué te parece si vamos a una dinámica de mito o realidad? ¿Qué te parece? Me parece una muy buena idea. Primero, si no castigas a tu hijo
¿Será un malcriado? Bueno, aquí lo vamos a coger con pinzas porque Yo te iba a decir, resulta que ¿verdadero o falso? no nos vamos a polarizar en este momento, porque resulta que debemos las personas adultas poner reglas, poner límites, porque somos seres sociales. Significa que vivimos con más personas, vivimos bajo ciertas reglas. Y si en mi casa no me enseña cuáles son las reglas básicas de convivencia, voy a tener infinidad de problemas una vez esté afuera en el mundo. Entonces, sí debemos castigar, no de la manera tradicional, y poner los límites. La respuesta sería verdadero. Pero cuando un padre le dice a su hijo, eres un malcriado, ¿te das cuenta de que el padre se está sancionando a sí mismo por criar mal a su hijo? Porque usted fue el que crió a ese hijo. Básicamente está diciendo, hice un mal trabajo, lo crié mal crié a mi hijo. ¿Qué palabras se debería usar? Bueno, que aquí me gustaría añadir algo adicional y es que debemos resaltar la conducta negativa más no a la persona. Porque si yo estoy diciendo es que tú eres un malcriado, lo estoy definiendo por completo. Y esto hace que haya problemas al futuro. Entonces problemas de autoestima, problemas incluso de autoimagen, porque no hay una forma correcta en la como yo me estoy percibiendo. Si no estoy percibiendo es lo que las otras personas dicen de mí, lo que mi mamá dice de mí, y esto nos va a traer también problemas de relacionamiento en un futuro. Otro punto, la crianza positiva es permisiva, ¿verdadero o falso? Completamente falso. Falso, completamente falso. Volvemos nuevamente a la tradición. Entonces, como ya no se castiga con el golpe, ya no se castiga con la amenaza, pero cuidado, se le dice algo. Y un término que me parece bastante despectivo que usan las personas es los niños de cristal, que se está creando una generación de cristal. Y no, estamos tratando de crear una generación de personas conscientes, de personas que puedan reconocer sus emociones y las puedan expresar de una manera sana. Pero sí ha pasado que como en ese intento de ser empáticos, de hacer más acompañamiento, se genera la permisividad de, pues entonces como yo no quiero que llore, le doy lo que está necesitando o lo que me está pidiendo. O como no quiero pegarle, entonces no encuentro otra forma de corregir su conducta. Y ya sabemos que sí necesitamos hacer modificaciones de conducta, pero de una forma mucho más asertiva, que el niño, la niña entiendan el porqué de eso que hizo no está bien, por qué lo debemos modificar para que se dé un aprendizaje a largo plazo. Entonces, falso. Siguiente pregunta. ¿El castigo enseña disciplina o genera obediencia por miedo? Si nos quedamos con el castigo tradicional, genera obediencia por miedo. Pero si estamos hablando de esta modificación de conducta, sí genera cambios. Una más. ¿Un golpe a tiempo evita problemas a futuro? Y ya No. sabes a qué me refiero con respecto a ese, porque está basado básicamente en una creencia religiosa muy, muy, muy antigua. Sí, esta es una pregunta muy capciosa. Lo sé. Hice mi tarea. Las creencias las vamos a respetar. Entonces es importante que tengamos en cuenta que los tiempos van cambiando. Sin embargo, por la evidencia científica que tenemos, los golpes, los malos tratos físicos o verbales generan, no lo vamos a llamar trauma, pero sí generan una repercusión negativa a largo plazo. Entonces, si yo veo que mi hijo está cometiendo un error, es mi responsabilidad como madre, es mi responsabilidad como padre cambiar, resaltarle, mostrarle cuál es el error que está cometiendo para que no lo vuelva a repetir en un futuro. Y no necesariamente tengo que acudir a los golpes. Y aquí seguimos respetando las creencias. Y sí voy a ayudar a que mi hijo o mi hija tenga los recursos necesarios para afrontar un futuro. Wow. Se dice, si no levantas la voz, tu hijo no lo va a tomar en serio. Está comprobado que el niño entiende más cuando es un susurro a cuando es un grito. El respeto se gana, no se impone, porque el niño hace más lo que ve que lo que le dices.
En resumen, capacítese, prepárese, busque información, mire este podcast las veces que sean necesario para que quizás pueda entender cosas que quizás a primera mano no se puedan entender. El tener hijos no solamente tiene que ver con que, uy, llegaron y ya. Hay muchas necesidades que los infantes tienen y es un acto de responsabilidad muy elevado, mucho más alto del que pudimos haber creído hasta este momento. Mi autocontrol es lo que me va a ayudar a controlar la situación. Segundo, yo estoy para enseñarle a mi hijo. Mi hijo está aprendiendo de mí. No, yo no debo aprender de mi hijo. Mi hijo debe aprender de mí. Y la idea es que como papás tengamos hijos e hijas que sean útiles para la sociedad, que aporten un granito de arena para que cada vez esta sociedad vaya mejorando. Eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Ha sido mucha, pero mucha información. Hay mucho más por contar y de verdad estamos muy entusiasmados. Ana, muchas gracias por tu tiempo y por tus ánimos y por esa gran gana de poder ayudar. No, muchas gracias a ti, Alexis, por este espacio y estamos atentas a una próxima cita. Cuídense mucho, ese fue el cuarto episodio de Mi App Azul, el podcast. Se vienen muchos más. Nos vemos en un siguiente episodio. Adiós. Adiós.